Un ejemplo del Canavos, del libro Canavos, Probabilidad Estadística, y dice: los datos que a continuación se dan son los procesos en gramos, son los pesos en gramos del contenido de 16 cajas, o sea, tenemos un n igual a 16, de cereal que se seleccionaron en un proceso de llenado con el propósito de verificar el peso promedio. O sea, nosotros desconocemos la media, pero estimamos la media mediante la selección de ciertos datos, los sumamos y los dividimos por n. Por lo tanto, la media vendría a ser la suma de cada dato. En este caso tenemos 16 datos dividido nuestro n de 16. Es decir, 506 más 508, así hasta el último dato, 496, y después dividimos por 16. Si nosotros realizamos esta cuenta, nos va a dar un total de 503,75 como peso promedio o como mi media muestral que viene de mi muestra, media muestral. Luego dicen que el peso de cada caja es una variable aleatoria normal con una desviación estándar de 5 gramos. Es decir, si X vendría a ser el peso de las cajas o del peso de caja, unidad de medida gramos, ¿qué me dicen del peso de las cajas? Me dice que se distribuye de manera normal, con media desconocida y un desvío de 5. Tenemos que obtener los intervalos de confianza de 90, 95 y 99%. Vamos a construir el intervalo de confianza entonces. El intervalo de confianza es que la probabilidad de que determinado z, en realidad yo busco que la probabilidad de que mi media se encuentre entre un límite superior, llamado b, vamos a ponerle el límite superior, y un límite inferior, y que en ese límite arrancamos con un nivel de confianza de 90%, que vendría a ser 1 menos alfa es igual a 90%. Es decir, si yo tengo mi normal estándar de mi barrera aleatoria x, que es normal, que representa el peso de las cajas, va a tener una media que yo desconozco, pero yo quiero que entre el límite superior y el límite inferior, entre estos límites, haya un nivel de confianza de 1 menos alfa igual a 90%. ¿Qué significa esto? Que yo acá seleccioné una muestra de 16 cajas. Si yo selecciono muchísimas muestras, mis muestras, selecciono muchísimas muestras, infinita cantidad de muestras, el 90% de las medias de esta muestra, de estas muestras que selecciono, o sea, yo selecciono infinitas muestras, a cada muestra yo saco la media, a cada muestra le saco la media, bueno, quiero que el 90% de esas medias estén entre el límite superior y el límite inferior, o sea, estén en este área. Eso es lo que estamos haciendo con intervalos de confianza. Cuando le pido que sea un 90%, le estoy pidiendo que el 90% de las veces, el 90% de mis selecciones, 9 de 10 selecciones, se encuentren entre estos dos valores. Y también quiero buscar qué dos valores son. Ahora, notemos una cosa. Yo puedo pedir, ¿por qué 90, 95, 99 se usa? ¿Qué pasa? Primero, si yo pido un valor enorme, que es que el 99,9% de las veces está bueno que el 99% de las veces esté entre los valores, pero es un intervalo muy ancho. Noten que el ancho, que vendría a representar la rosita, es mucho más grande si yo quiero que en el medio, entre el límite superior y el límite inferior, haya un 99,9% de las veces. Es muy ancho, entonces no me serviría mucho mi proceso. Y si yo reduzco mi intervalo a algo muy chiquito, si yo tengo mi normal de nuevo, yo quiero que mi intervalo tenga un límite superior y un límite inferior muy juntos, ponerle que haya un 5% de probabilidad entre ambos, está bueno porque voy a tener valores muy específicos, voy a tener un ancho muy cortito, o sea, voy a saber bien entre qué valores va a estar mi media, pero la probabilidad de error es enorme. De hecho es para este lado 97,5, perdón, 47,5 de este lado y 47,5 de este lado, por ciento, ¿no? O sea que si yo selecciono muchas muestras, la mayoría de las muestras no van a caer en mi intervalo.
solo un 5% van a caer en este intervalo, lo cual no me sirve de nada. Entonces volviendo al ejercicio, generalmente se usan 90, 95 y en menor proporción 90% como un nivel de confianza aceptables. Entonces mi límite superior y mi límite inferior dependen del nivel de confianza. Que arranquemos con un nivel de confianza del 90%, que se expresa como 1 menos alfa. Si el nivel de confianza es 90%, alfa ¿cuánto debería valer? Alfa debería valer 10% o 0,1, ya que 0,9 es igual a 1 menos alfa, o sea, alfa es igual a 1 menos 0,9, alfa es igual a 0,1, que es igual a 1%. Entonces, si yo quiero un alfa superior y un alfa inferior, necesito que alfa, recuerden que alfa es un 10%, y que sea simétrico. Si alfa es un 10%, fíjense acá mi alfa suma 10%. Entonces cada límite sería alfa sobre 2. Acá cuánto hay de porcentaje, alfa sobre 2. Acá cuánto hay de porcentaje, alfa sobre 2, que sería 5%. Entonces en mi normal, tal vez me adelante un poco, yo tengo a mi normal, a mi distribución normal con media desconocida. Lo que voy a hacer es voy a estandarizar mi normal. Cuando estandarizo, ¿qué es? Tengo otra normal también, se distribuye de forma normal, pero ahora mi normal tiene media 0 y desvío 1. Es decir, que mi media desconocida pasó a ser conocida y es 0. Se le llama, cuando es así, se le llama z a la variable estandarizada de una normal. Se le asigna z. Por lo tanto, el z que acumula, se me está trabando. El z que acumula 5% es este de acá. Este valor de z acumula un 5% para este lado. Y después necesito un z que me acumule un 95% para allá siempre. O que para allá me acumule un 5% para derecha. Pero siempre se toma en cuenta de izquierda a derecha. Por eso un z de 0,95. Y entonces estos valores, ¿por qué uso una normal estándar? Porque estos valores en una normal estándar están tabulados. Este de acá es 1,645 aproximadamente y este es menos 1,645. Noten que en módulo estos valores son igual, tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque noten que de mi media, que es 0, me moví la misma proporción para la izquierda que para la derecha, que van los positivos, y en la derecha van los negativos. Si mi normal es simétrica respecto de la media, es decir, que para allá y para allá tengo la misma probabilidad, que es 50%, es el valor, si esta parte de mi normal, toda esta parte de mi normal es igual a toda esta parte de mi normal, el valor que deja para la izquierda un 5% va a ser el mismo valor, solo que cambiado de signo, el que deja a la derecha un 5%. Por lo tanto, esto va a pasar siempre en una normal estándar y en una normal también. Bueno, en fin, volviendo a los intervalos. Ya calculamos un límite superior y un límite inferior. Pero a nuestra variable la habíamos estandarizado. Entonces, ¿cómo reescribimos esto? Vamos para el costado. ¿Qué pasó? Teníamos la probabilidad, estandarizamos mi media, a la media, si x se comporta normalmente, con media mu y desvío 5, entonces la media se comporta normalmente, la media, que sería el valor promedio de mi variable aleatoria, se comporta normalmente con media mu y desvío sigma dividido raíz de n. Por lo tanto, si yo estandarizo mi variable, lo que tengo que hacer es mi variable menos la media, está andando un poco trabado, dividido mi desvío. Uy, ¿cómo está? Dividido, vamos a borrarlo, dividido mi, no sé por qué no me selecciona el color, ahí va, dividido mi desvío. Todo esto va entre un límite inferior y un límite superior. El límite inferior era z de 0,95 y límite,
perdón, límite superior a este y límite inferior z de 0,05. Y estos valores habíamos calculado que eran menos 1,645 y 1,645. Todo esto se daba si mi nivel de confianza era igual a un 90%. Ahora, notemos que los datos los tenemos. A la media la habíamos calculado. Nuestra media era 503,75. O sea, acá podemos poner 503,75. Esto lo desconocemos, por eso estamos estimando el intervalo de la media. Esto era 5 y nosotros teníamos un n de 16. Por lo tanto ya tenemos todo. Si nosotros operamos algebraicamente esta probabilidad acá, nos queda que la probabilidad de que la media esté entre 1,645 por mi desvío era 5 raíz de 16, está entre estos dos valores. Vamos a escribir un poquito más espacio. Y está entre menos 1,645 por mi desvío dividido raíz de 16 más la media en ambos casos. Esto con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Esto acá operé algebraicamente despejando la media. Por lo tanto, la media, si esto acá era 503,75, la media va a estar entre 503,75 más la media más o menos 1,645 por mi desvío 5 sobre raíz de 16, que es n. Ese es el intervalo de mi media. En el límite superior tengo 503 más esto, y en el límite inferior tengo 503 menos esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la media está entre estos dos valores, entre mi límite superior y mi límite inferior, si yo selecciono infinitas muestras, si m de muestras van a infinito, un 90% de las veces va a caer dentro de este intervalo. Los valores de la media. Los valores de la media que yo muestré, para cada muestra, por ejemplo, saco mi muestra 1. Saco una media y va a caer el 90% de las veces entre estos valores.